que podemos darles paso. Bueno, me presento, soy Silvia, conjunto con mis compañeras Ana, Maite y Bea, somos técnicas en PACE y pertenecemos al programa Avalem Territory, que está subvencionado por Labora y el Ministerio de Trabajo. Hoy vamos a dar la píldora de Verifactu, que le impartirá Pablo García, que es de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y María Ángeles Marcos, que también es de la Federación. Deciros que vamos a silenciaros los micrófonos y vamos a grabar la sesión. Le doy paso a María Ángeles para que comience ella. Buenos días. Bueno, mi nombre es María Ángeles Marcos y yo trabajo efectivamente en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en el programa Labora. Labora firma cada año un programa particular con la Federación, de tal manera que los distintos pueblos pequeñitos, normalmente de menos de 2.000 habitantes o hasta 5.000 habitantes, tengan un agente de desarrollo local que ayude a las personas que ya están en los territorios, como en este caso tenéis en el puerto de Sagunto. Nuestros servicios básicamente son el asesoramiento a emprendedores, que también lo tenéis con el equipo maravilloso que tenéis en el puerto de Sagunto. Orientación laboral, es decir, que cualquier persona desempleada puede contactar con nosotros, hacerle el currículum exactamente igual que ella, solo que nosotros hacemos un poco de ayuda y de soporte de pues, llegar a todo el mundo, y sobre todo en el medio rural. Y por otro lado, lo que hacemos es dinamización territorial y fomento de lo que es la transición ecológica, la transformación digital, o sea, las jornadas de certificado digital. Es decir, esto en una ciudad es bastante fácil, pero en pueblecitos de 600 habitantes, 200 habitantes, pues resulta más incómodo. También elaboramos todos los lunes un boletín, digamos como un periódico de subvenciones, donde un equipo redacta o peina el BOE, el boletín oficial de la provincia y el DOG, y concentra todas las subvenciones que hay en la Comunidad Valenciana o en el Estado para cualquier persona o emprendedor o empresa, o para incluso las mancomunidades o los organismos que estén actuando dentro del territorio, también las asociaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos en general es crear valor. No somos una persona concreta o dos personas concretas, somos alrededor de unas 20 personas distribuidas por toda la Comunidad Valenciana y estamos a vuestro servicio. Llevamos muchísimos ayuntamientos, todos, como digo, pequeños. Ahí podéis ver el mapa y, bueno, si tuvierais alguna duda o vierais que podemos colaborar en algo, podéis contar con nosotros. Y muchas gracias. Le doy paso a Pablo, que es lo que interesa. Ahí tenéis mi número de teléfono. Cualquier persona de Morvedre puede llamarme, puede escribirme y con toda seguridad le voy a contestar. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Soy Pablo García, técnico de Labora. También soy economista, compañero de María Ángeles. En el pasado trabajé con asesorías. En principio vamos a hacer una presentación un poco pensada en emprendedores y en empresas. Lo digo porque creo que me han comentado que hay mucha gestoría. Intentaremos también resolver las dudas en la materia en la medida que podamos, ¿vale? Porque tampoco esto es una presentación a nivel fiscal, es simplemente un poco comentar la normativa, hablar un poco de obligaciones, de plazos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya si queréis, como comentaban, cuando acabemos la presentación, esperemos que sea, pues bueno, pues que sea participativa. Todas las dudas que tengáis, pues intentaremos resolverlas en el momento. Si hay algunas cosas que no podemos resolverlas, pues lo diremos, ¿vale? Porque igual son temas muy técnicos que igual van un poco más allá de la necesidad de un emprendedor o una empresa para conocer sobre la ley. Y luego en un momento dado, pues las cosas que igual en posteriores momentos las podamos investigar y os podamos decir
la duda que habéis tenido, poder reportarlo con posterioridad, también os lo podríamos hacer, ¿vale? Pues si queréis empezamos y ya vamos hablando, ¿vale? En principio, cuando hablamos de la presentación estábamos hablando un poco de tema Verifactu. No, nos vamos a entrar en Verifactu, pero en un momento dado vamos a hablar un poco y yendo para atrás de lo que es la factura electrónica, porque se ve que en muchos aspectos, igual dentro de la parte profesional de asesorías, gestorías lo tienen más claro, pero dentro de la parte de empresa, pues no saben, no tienen muy claro si lo que entra ahora es la factura electrónica o no, ¿vale? Porque al final la factura electrónica es un documento digital, ¿vale? Que tiene el mismo valor que una factura en papel, que lo que hace es que garantiza también que es auténtica, integridad y conservación, y es obligatoria en ciertas relaciones comerciales. ¿Qué quiere decir? Actualmente, todos los que tengáis empresa, sabéis que si queréis emitir una factura normalmente a cualquier organismo público, o lo hacéis con un soporte digital o no os la van a pagar. Con lo que en un momento dado, el tema de la factura electrónica, a día de hoy, ¿vale? No es obligatoria en las empresas, ¿vale? Pero sí que es cierto que en un momento dado, si tú quieres interactuar con ciertas administraciones públicas y quieres cobrar esa factura, vas a tener que hacerla en ese formato, ¿vale? ¿Por qué no es obligatoria? Porque existen, aquí hablamos de dos leyes, está la ley Cree y Crece, que es el que habla más de la factura electrónica, y está más la ley, que es la que profundizaremos más adelante, que es la ley antifraude, ¿vale? Que es la que habla del tema de Verifactu. La ley Cree y Crece, pues lo que habla, así en grandes rasgos, lo que es en grandes rasgos, porque tampoco vamos a entrar en el detalle de la ley, es decir, bueno, es un sistema que va a regular cómo va a tener que ser ese tipo de factura, ese documento electrónico, qué especificaciones técnicas va a tener. Entrará que la conservación también de esos registros electrónicos, cuánto habrá que tenerlo. Cuando ves ahí plazos, pues lógicamente no se ha aprobado el reglamento. Cuando se apruebe el reglamento en un momento dado, pues habrá unos plazos que las empresas de más de 8 millones tendrán que entrar a cumplir con esa normativa, y las que sean más pequeñitas, pues le darán 2 años de adaptación, ¿vale? Con lo que en un momento dado simplemente esta ley todavía no está en vigencia, ¿vale? Pero llegará. Porque esto aparte lo que va a hacer es dar un pasito más en el tema de la digitalización de los documentos de factura, que al final todos sabéis que es un documento que al final es un documento mercantil, que tiene una obligación legal y que aparte lleva asociado normalmente una obligación fiscal, porque normalmente esos documentos llevan asociado un IVA o un ingreso a efectos de impuestos a sociedades también. Entonces, en un momento dado, pues a lo que van a llevar es más control con esta ley aún, porque va a hablar incluso de sistemas de pago, trazabilidades, etcétera. ¿Vale? Luego está la ley antifraude, que esa, pues lógicamente sí que es la que se va a implementar, ¿vale? ¿Por qué esta ley? Porque en un momento dado, esta ley realmente en algunos sitios ya se está aplicando, no esta ley, perdón, ese sistema de búsqueda para evitar el fraude ya se está trabajando en algún otro tipo de empresas, como luego veremos, pero sí que es cierto que la ley antifraude lo que dice que a partir de ahora habrá de los SIFs, que son los registros electrónicos de facturación, que en un momento dado, pues todos los que estén acogidos cumplan con lo que de requisitos que dice la ley, estarán obligados a tener un software de facturación adaptado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quieren las empresas es luchar contra el fraude fiscal y contra la contabilidad B, principalmente. Ocurren que muchas empresas, por ejemplo, emiten las facturas, y cuando las facturas muchas veces están hechas al contado, que han recibido dinero en efectivo, o igual ni siquiera eso, pues cuando te toca hacer la declaración de IVA, lo que hacen es que eliminan facturas o no se la pasan al gestor, y en un momento dado esas facturas no se declaran. La ley viene a resolver también estas cosas, es decir, en el momento que tú emites una factura, hay una huella, ¿vale? Que deja esa factura, que va a ser luego, no la vas a poder eliminar, no la vas a poder borrar. Sí que es cierto que la podías anular si hubiera sido un error, pero va a dejar una huella y una trazabilidad. ¿Qué ocurre? Que eso en un momento dado la agencia tributaria quiere ver esos registros, ya no te va a valer en tu software que, bueno, yo esta la eliminé porque no me venía bien. Entonces eso va a resolver esos problemas incluso también de contabilidad B. Cuando dice que obliga a usar un software de facturación adaptado, vamos a ver, adaptado quiere decir que cumpla la normativa de
conservación de datos, trazabilidad, inalterabilidad, etcétera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si os fijáis muchas veces dice software homologado, certificado. Realmente la ley no habla de una homologación ni una certificación. O sea, la agencia tributaria a día de hoy no está homologando ni certificando, salvo que a mí no me consta, por lo menos, ningún software. ¿Por qué? Porque necesitaría tener técnicos que se pusieran a revisar todo el código de programación de un software para ver si lo hace bien o no lo hace bien. Sí que es cierto que los desarrolladores de software lo que van a hacer, han hecho una declaración responsable que tendrán que incluir en sus sistemas de facturación, en el cual diga para que el usuario de ese software sepa que al menos su fabricante le está diciendo que cumpla y que en un momento dado no se puede ver un perjuicio de que yo estoy, por ejemplo, usando un software, mi fabricante me ha dicho que sí que cumple con la ley y mañana me llegan y me dice la administración tributaria que yo ese software no cumple, ¿vale? Entonces sí que le obligan a que en un momento dado haga una declaración de responsable y que en un momento dado pues también sea pública para que lo pueda ser conocedor el adquiriente de ese software, ¿vale? Y pues un software en lo que se llama en tu ordenador, que se llama on-premise o un software en la nube, ¿vale? Fechas, pues bueno, vamos a ver un poco la ley, vamos a poner un poco un cronograma de fechas. La ley crea creza entra en vigor, lo que pasa es que entra en vigor la aplicación de la ley, pero hasta que no se apruebe el reglamento, sí, perdón, el reglamento lo que dice es que entra un poquito más en detalle a las particularidades de la ley. En principio entra en vigor la ley, pero no la aplicabilidad de la misma, ¿vale? Y ya en el 29 de julio de este año, pues la ley lo que decía que los fabricantes deberían cumplir ya los requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos un poco a las exigibilidades que ponen a los fabricantes de software, ¿vale? Según yo interpreto, ¿vale? Porque sabéis que cuando tú ves una ley, sobre todo cuando es muy nueva, que en un momento dado nadie ha habido nada, ni interpretaciones, ni se ha judicializado y un juez ha dicho cómo se interpreta, viendo un poco el hilo de ahí, parece entender que ningún fabricante podría vender ningún software a partir del 29 de julio incluido que no estuviera adaptado a la normativa, ¿vale? Sí que dice que para esos fabricantes, si tienen contratos plurianuales, pues en un momento dado, es decir, que ya tenían previamente el contrato con el cliente, con el software, pues podrían entender que igual hasta final de año se podrían utilizar, ¿vale? Esos software, ¿vale? Pero no podrían vender software que no esté, cuando digo adaptado a la ley antifraude, ¿vale? El kit de la cuestión para empresas son las dos fechas que vamos abajo, ¿vale? El 1 de enero entrará para todos aquellos que sociedades, cuando hablo de sociedades, es más que sociedades, es que tributen por impuestos sociedades, ¿vale? Entonces, el 1 de enero, todos los que sean, normalmente todas las SL, las SA, los que vayan por impuestos sociedades, todos van a tener que tener ese software, ¿vale? Y el 1 de julio es la fecha que se entiende que va a ir para otro tipo de sociedades, autónomos principalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos vamos a tener que tener un software que cumpla con la ley antifraude, los que estemos obligados a esto. Es cierto que la agencia tributaria va a poner una especie de plataforma para que tú puedas hacer las facturas allí y grabarlas allí. Si bien es cierto que muchas veces eso no es operativo, esto está pensado para pequeños o microempresas o pequeños autónomos que hacen muy poquitas facturas, porque imaginaros que yo manualmente tengo un software y al final tengo que ir una a una y subir factura a factura a la agencia tributaria, pues es mejor igual tener un software que ya me resuelva esto, porque al final los que sois del mundo de la asesoría, sabéis que esto igual también ocurrió cuando entró en vigor el SI, que es el tema de suministro inmediato de información, que en su día era un problema más tecnológico que legal. Era simplemente si yo tenía un software que al final apretando un botón me iba a facilitar que enviara los documentos a la agencia tributaria, el problema era más tecnológico que un problema legal. Cuando estamos hablando del tema legal, sí que tiene una connotación fiscal, porque al final hay mucho más control por la administración tributaria, pero en principio la problemática que existía en su día era más en efectos de software que a efectos meramente fiscales, porque se supone que las empresas lo están haciendo bien, ¿vale?
Bueno, ¿a quién aplica? La ley Crea y Crece aplicará a empresas autónomos en las relaciones B2B, que es entre empresas, ¿vale? Y la ley antifraude, en principio, todos los emisores de facturas y fabricantes de software. Cuando digo todos, lo pongo en interrogante. ¿Por qué? Porque en un momento dado hay unas consideraciones que en un momento hay unas excepciones, ¿vale? A que tú tengas un software adaptado. Por ejemplo, pequeños autónomos y freelance que no estén obligados a emitir factura. Eso dependerá de la situación tributaria que cada uno esté. Eso, pues cada uno sabrá los clientes que están obligados o no a emitir factura, porque entiendo que igual, no sé, ahí hablo por hablar, ¿eh? Igual estamos con empresas o microautónomos que están en módulos, igual por su normativa, la que sea, es un tema más fiscal, no un tema de verifactu, ¿vale? No tiene obligación a emitir factura, ¿vale? Entonces, todos esos, en teoría, pues si la ley ya les eximía emitir factura, en teoría no estarían obligados. Empresas ya incluidas en el sí, es lo que hemos hablado. Empresas que están incluidas en el sí, ellos ya tienen un sistema en el cual ya transmiten sus registros a la agencia tributaria, con lo que no tendría ningún sentido que utilizaran esto. El sí sabéis que normalmente pues serán empresas de, creo que lo ponemos luego en una transparencia, que pues son grandes empresas o empresas que tienen un régimen mensual, normalmente exportadores. Entonces, pues bueno, como ellos quieren hacer su declaración mensual, les obligaba a estar en este régimen, ¿vale? Y luego, lógicamente, domicilio fiscal en territorio histórico Comunidad de País Vasco o de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, porque ellos ya están en este sistema que es el Ticket Buy. O sea, aquí esto ya lo están utilizando desde hace unos años en todo lo que es País Vasco y Navarra. Y como sabéis que ahí tienen unas agencias forales, ¿vale? Pues ellos lo implementaron antes que la agencia tributaria estatal, ¿vale? Yo por eso también quería hacer una presentación y luego hacer una serie de conclusiones y preguntas, y podemos ir haciendo incluso debates si queréis. Pero lo que os comentaba es, bueno, la conclusión sería que la factura electrónica será obligatoria para casi todas las empresas, ¿vale? Se busca digitalizar, reducir el fraude y mejorar transparencia. El reducir el fraude creo que lo tenemos todo claro. Mejorar transparencia, pues hombre, hay una cosa que también habría que tener en cuenta que muchas veces cuando recibimos una factura no somos conscientes si al que le hemos pagado un IVA luego lo ha declarado en Hacienda. Igual dice, oye, mira, es que, no sé, me hicieron una obra en mi casa, yo he pagado el IVA, me he hecho la factura y yo en un momento dado, no sé si ese señor luego eso se lo está pegando a su bolsillo y yo he pagado el IVA, ¿vale? Entonces, cuando hace transparencia, también hablamos de transparencia de efectos del consumidor, ¿vale? Que en un momento el consumidor, si esa factura está en el sistema Verifactu, pues en un momento dado, pues no tendría que no, podría comprobar que el dinero que ha pagado a un proveedor de IVA realmente se está declarando en la agencia tributaria, ¿vale? Y luego es necesario pues, que todas las empresas que estén obligadas a esto adapten pues, bueno, su software a los nuevos requisitos. Un segundo, porque creo que había una cosita que quería comentar también a tenor de Verifactu. El tema de Verifactu. El tema de Verifactu le hemos llamado Verifactu porque es más que nada lo que todo el mundo está entendiendo en el mercado. Pero el tema de Verifactu no es obligatorio, ¿vale? Cuando digo es que no es obligatorio, es que quiere decir es que en un momento dado lo que la ley marca es que tú tienes que tener un software que en un momento dado cumpla con la ley antifraude de inalterabilidad, trazabilidad, etcétera. Pero el Verifactu simplemente es el sistema de envío a la agencia tributaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo envío esa información a la agencia tributaria, normalmente me va a devolver una especie de QR y con una especie de coletilla abajo, que es un número hash que se llama de verificación, que yo si en ese QR yo soy un consumidor y le hice una foto, vería que está subida a la agencia tributaria, ¿vale? Pero esto a día de hoy no es obligatorio, ¿vale? Es obligatorio sí que tener un software adaptado. También es cierto que vosotros en vuestro software de gestión normalmente tendréis que decirle si quieres Verifactu sí o Verifactu no. Si Verifactu no, pues todas las facturas que hagáis igual no serán alteradas, ¿vale? Pero si decís Verifactu sí, en el momento que enviéis la primera factura a la agencia tributaria, ya se supone que durante ese año fiscal
pues vais a estar obligados a hacer Verifactu. Si os digo la verdad, no entiendo muy bien por qué la agencia tributaria ha dado esta opción, porque realmente cuando se implementó en el País Vasco era ticket by sí o sí, o sea, el QR tiene que aparecer siempre. Aquí yo no sé si por volumen, por ir poquito a poco, pues en principio se ha dicho que el software esté adaptado, por eso pongo software adaptado / Verifactu, porque en un momento dado la opción de Verifactu va a ser una decisión que tengan que tomar las empresas junto con sus asesores fiscales. Y aquí en la red os podéis encontrar de todo. Lo típico, y yo no sabría contestaros, ¿vale? Lo típico es decir, ¿es recomendable que tenga Verifactu sí o no? Hombre, yo creo que sí, que en un momento dado, ya que hago la factura, la envíe a la agencia tributaria, por transparencia, por tal. Pero luego hay gente que dice, ya, pero si la administración ya tiene mis facturas, lo tiene más fácil para hacer una inspección. Bueno. Ya, pero otros reflexionan ya, pero si la administración no las tiene, igual al que van a hacer un requerimiento de IVA es a todos aquellos que en un momento dado no han subido las facturas porque como no tienen los datos, pues lógicamente te van a hacer a ti el requerimiento a los que no tienen. Entonces, pues bueno, como tampoco sabemos a día de hoy cuál va a ser la aplicabilidad de la agencia tributaria al respecto, pues lo que se ven es muchas noticias que dicen, hombre, pues y súbelo porque así no te harán requerimientos, porque sabéis que cuando normalmente hacen un requerimiento, bueno, te podrán hacer requerimiento a las facturas recibidas para ver si han sido deducibles, pero las emitidas que has hecho tú, en principio el requerimiento de esas facturas, si ya las tiene la agencia tributaria, no tendría sentido que te las pidiera, ¿verdad? Pero claro, en un momento dado, igual, si hay cosas que no están bien, pues lo va a detectar más rápido que si te hace un requerimiento, pues lo hace como cruzando datos de impuestos, 347, 390, a ver si hay algo raro que le salta la alarma y en un momento dado te puede hacer un requerimiento. Entonces, bueno, eso será un tema que todavía no sabemos. Yo creo que sí las empresas sí que deberían acogerse al sistema Verifactu, pero es una opinión personal. Ahí cada uno pues tendrá que analizar caso a caso y empresa a empresa, ¿vale? Yo simplemente, nada, estamos abiertos a cualquier dudas, preguntas que podáis tener y en la medida de lo posible, pues os las contestaremos y si no, nos anotaremos las dudas y pues si podemos, os las haremos llegar también por correo electrónico. Aquí también tenéis por aquí el correo de María Ángeles y si no, directamente a través de María Ángeles me puede contactar a mí y que me lo hagáis llegar. Si queréis sabemos dudas, preguntas, debate, opiniones. Acordaros que tenéis los micrófonos apagados si queréis comentarle algo a Pablo. Sí, el que encienda el micrófono sí que sería interesante que en un momento dado, después de hacer la pregunta, igual luego apague, porque si no, luego se genera mucho eco y ruido. Vale, yo soy de Bodegas Ferry. Quería preguntar una cosa. Me he incorporado tarde, a lo mejor lo habéis dicho. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Vale, a ver, yo soy un comercio, como muchos que hay aquí en Puerto de Sagunto, en el que a lo mejor hago 7, 8 facturas al mes. Sí que es verdad que yo tengo un programa el programa de gestión, que lo tengo todo informatizado, pero las facturas las hago en papel, como siempre. En caso de este tipo de comercio, tendríamos que adherirnos también a Verifactu. A ver, tú, la pregunta, eso igual deberías hablar con el asesor fiscal. ¿Eres autónomo o empresa? Soy autónomo. Vale, pues tendrías que hablar con tu asesor fiscal para ver si tú tienes la obligación, porque el Verifactu no es la actividad que tengamos, es si estamos obligados a emitir facturas. Por ejemplo, hay regímenes por ahí agrarios y tal y cual que igual no tienen esa obligación. Entonces, si tú estás obligado a emitir factura, normalmente los comercios entiendo que estáis obligados a emitir o una factura a alguien que nos solicite una factura completa o una factura simplificada cuando, por ejemplo, yo estoy vendiendo, no sé, el venta contado del día y entonces yo emito una factura de caja diario y entonces eso es una factura simplificada, con lo que en un momento dado, si tú tienes obligación de hacer tanto factura completa como factura simplificada, estarías obligado. La obligación entiendo que te entraría el 1 de julio del año que viene, del 2026, porque todo aquello que no vayan por impuestos sociedades entrarían el 1 de julio. Vale, vale, gracias. De nada. Venga, más preguntas. Al final entendés que es un tema esto es un tema muy tecnológico, ¿eh? Cuando ocurrió el sí, también ocurría el problema, y al final el problema es que a nivel operativo una empresa no se volviera loco subiendo registros, simplemente apretando un botón pudiera enviar los datos, ¿vale? Y esto, porque eso primero probaron con las grandes empresas,
cuando las grandes empresas ya llevan, pues no sé si 5, 6 o 7 años, porque el tiempo pasa muy rápido, ya con el sistema sí, pues en un momento dado pues dijeron que ya el paso a las pymes y a los autónomos pues es el siguiente. Ten en cuenta que hay países como Portugal que esto lo llevan haciendo un montón de años. Aquí realmente se están tardando muy tarde y tienen todos los datos, la agencia tributaria de Portugal los tiene. Entonces, y el País Vasco ya entró también para tema de pymes y autónomos hace no sé si 3, 4 años, con la que al final ya era un tema de tiempo que llegara aquí. Si alguien no tiene micro, también nos puede escribir en el chat si le resulta más fácil. Y le pasamos nosotros la pregunta a Pablo. Ah, sí, María Ángeles tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Hombre. Nosotros como usuarios, si por ejemplo vamos a un bar, ¿vamos a notar esto de alguna manera? Bueno, ¿Ser no. ticket o no? No, normalmente cuando en un bar normalmente igual te hacen un ticket de caja, pero hay algunos que sí que emiten factura simplificada, ¿vale? Entonces, o hay algunos que no, que si directamente hacen el arqueo de caja diario y lo que hacen es emitir una factura simplificada por todas las operaciones que han hecho durante el día, ¿vale? Y hacen la acumulación de lo que su TPV dice, pues saca unos registros, que eso es lo que luego ellos presentan en la agencia tributaria. Nosotros como usuario, pues la verdad es que entiendo que si nos da una factura simplificada, si está asociado el sistema Verifactu, nos llegará con un QR, y si no está asociado el sistema Verifactu, pues entendemos que es porque ha decidido que no quiere que ser, en principio ha decidido no tenerlo. Sí que es cierto que su software, pues eso ya sea una responsabilidad no del consumidor, sino la responsabilidad del comerciante o del empresario individual o empresa jurídica, de que su software esté adaptado al margen de que esté en Verifactu o no. ¿Vale? Pero en principio no. Pero en muchos sitios yo creo que, por ejemplo, es posible que en algún momento diga, oye, Pablo, pues que yo es que he ido a MediaMarkt y no tengo el QR. Claro, si MediaMarkt está como gran empresa en el suministro inmediato de información, lógicamente esas facturas no me llevan a llegar como con un QR. Entendamos que esas empresas ya están emitiendo las facturas. A ser gran empresa están mucho más controladas y en un momento dado, ya desde hace muchos años están enviando todas las facturas a la agencia tributaria. Con lo que dice, es que no me llega voy al Carrefour y mira, me hacen el tal y no me aparece. Claro, es que en un momento dado esas empresas ya están cumpliendo otra normativa, ¿vale? Porque todas las empresas que están catalogadas como gran empresa, pues en teoría ya ellos estaban desde hace muchos años ya en un sistema que se llama el suministro inmediato de información, que ya tenían esa obligatoriedad. Vale, Paqui tiene la mano levantada. Actívate el micro y si quieres. Hola, pues, buenas. ya. Hola, Hola. mira, soy Paqui, soy dueña de una cafetería aquí en el puerto de Sagunto y nosotros sí que emitimos factura. Yo tengo varios clientes que lo que quería preguntar es, me pagan semanalmente. Ellos vienen, consumen y yo a la semana les preparo una factura Vamos a ver. con mi TPV. Sí, Te hace una yo factura siempre digo. simplificada. Sí, yo siempre digo que temas fiscales lo contrastéis con vuestro asesor, porque en un momento dado el que os tiene que dar el asesoramiento. Yo ahora digo la parte técnica, ¿vale? Normalmente si yo soy, no sé, es gente que una vez por semana me pide la factura, normalmente yo sí puedo, porque entiendo que es una empresa, no lo sé, Sí, ¿vale? Yo sí, normalmente nosotros solicitaría una somos factura. SL. Yo normalmente solicitaría una factura completa. ¿Por qué? Porque la factura completa, yo si no tengo, normalmente si yo no tengo todos los datos identificativos, esa factura no debería ser deducible a efectos de IVA. Me explico, yo soy una empresa y si en la factura que recibe tuya no aparecen todos tus datos y todos mis datos, a efectos de IVA, Hacienda me podía poner problema. ¿Por qué? Porque si no, yo me voy a la salida del Carrefour, por ejemplo, o del Consum y voy buscando tickets por el suelo. Y entonces, como busco tickets por el suelo, voy y los pongo como factura y me deduzco el IVA, ¿vale? Entonces, normalmente la agencia tributaria lo que dice es que para que tú ese IVA sea deducible, primero tiene que estar afecto a la actividad. Ya veríamos si esa Sí. empresa está afecto a actividad o no, porque igual con las comidas, pues
Igual no, bueno, pero bueno, eso será un tema de él, no tuyo. Y en un momento dado tendría que tener los datos completos porque hay una validación de que un tercero te está haciendo una factura, no es un ticket que me encuentra en el suelo. En ese aspecto tú harías una factura recapitulativa, ¿vale? Las facturas recapitulativas lo que hacen es que se tienen que hacer dentro del mes vigente y esto ocurre muchas veces también cuando tenemos la típica tarjeta que vamos a repostar gasolina y en un momento dado para no tener la empresa una factura pues por cada vez que hago el repostaje la recapitulativa, pero sí que es cierto que he hecho varios pagos porque cuando yo voy a poner gasolina pago. Entonces, en un momento dado, la recapitulativa lo que hace es que recapitulo todas las operaciones dentro del mes y en un momento dado le hago una factura con todas las operaciones, que normalmente será una factura y habrá habido diferentes pagos, salvo que igual tú tengas confianza y digas, no, no te preocupes, cuando te haga la factura me lo pagas todo, pero igual ellos te van pagando Claro. todos los días y ellos tendrán que casar igual 7 pagos con una factura. Normalmente No, la nosotros lo hacemos a recapitulativa diario. ¿Eh? O sea, lo hacemos, perdona, lo hacemos semanal, pero sí que viene en la factura nuestra, viene todos los datos de su empresa y aparte todos los datos de la nuestra. Y luego Pues lo una factura completa. cruzamos si es en efectivo o es en pago en tarjeta. Sí que Sí, sí, normalmente grapamos el pago de es una tarjeta. factura completa, sí, y estarás obligado. Si Sí. eres autónomo, a partir Mm. del 1 del 1 de julio, Sí, somos estarás obligado. nosotros SL. SL. ¿Sois SL? Pues el 1 de enero. Sí. Mm. El 1 de enero. Vale. Y sí que es cierto que eso es recapitulativa. Recapitulativa es que en un momento dado, normalmente cuando dice la agencia tributaria que tienes que ser dentro del mes de la que haya ocurrido la operación, es porque ten en cuenta que hay empresas que hacen IVA mensual. Lo que no quiere Hacienda, que tú, por ejemplo, hayas ido hoy y te hago la factura el mes que viene y el IVA que se supone que es del mes anterior lo estás pagando más tarde, ¿vale? Por eso normalmente dice Sí. que las recapitulativas normalmente tenían que ser las operaciones que yo he hecho a lo largo del mes en curso. ¿Vale? Pero si lo estás haciendo así, bien, pero sí que tendrás que hacerla. Vale, pues muchas gracias. Gracias. De nada. Pero siempre hablar con vuestro asesor, que al final es el que conoce mejor vuestras circunstancias fiscales, ¿vale? A mí me estáis comentando un tema, pero yo no sé si vuestro epígrafe estáis obligado a emitir factura o no. Pues os digo que yo lo que os digo os voy a tirar a nivel genérico. A nivel particular os puedo comentar el caso, pero siempre asesor fiscal, que para eso le estáis pagando un servicio, ¿de acuerdo? ¿Alguno sabéis, ya estáis utilizando algún software que ya estéis emitiendo las facturas? Bueno, en teoría, volvemos a lo mismo. Los software desde el día 29 tienen que estar, julio, ya adaptados. Y es posible, yo entiendo que sí, es posible que no, es que el de que me hace el software me ha dicho que el 1 de enero, pero yo lo estoy utilizando ahora. Yo entiendo que si en un momento dado es un contrato nuevo, que es un cliente nuevo que ha hecho a partir del 29 de julio, el que está asumiendo el riesgo es el desarrollador del software, porque la obligación para la empresa o para el autónomo no entra hasta el 2026, ¿vale? Pero yo entiendo que si ya estáis utilizando software, entiendo que todos habrán entrado y estarán adaptados. Y entonces también yo creo que los que estéis gastando un software a día de hoy, pues tendréis que ver cómo lo gestionáis. Otra problemática que existe, lo digo para los excompañeros, porque yo vengo del sector de la asesoría, que soy en asesoría gestoría. Claro, lo típico de, no, es que yo tengo el cliente que me dice que le haga la factura. Hombre, vamos a ver, yo creo que la factura debería ser obligación de cada uno hacer su factura, ¿vale? Sí que es cierto que a día de hoy, por la tecnología, nos permiten diferentes proveedores informáticos para esos microclientes que en un momento dado no tienen la posibilidad o gestionar un software. Hay veces que, yo qué sé, llegas a acuerdos, no sé si algunos utilizáis los software más conocidos del mercado, pues normalmente a nivel de asesoría son A3, Sage, ahora está una que es Cegid, que está entrando muy fuerte, que es del grupo, creo que Contasol o Contasimple, tal y cual. Entonces, en un momento dado, sí que es cierto que estos os están ofreciendo algunos servicios, mirarlo también, el típico decir, oye, mira, a través de una plataforma que tu asesoría te pone en la nube, tú puedes ir haciendo ahí tú las facturas para que tú las puedas emitir ahí y al menos lo típico que antes decía el asesor, hazme la factura, que yo si fuera un asesor no lo haría, porque al final estás emitiendo un documento mercantil de alguien que no eres tú, ¿vale?
Pero en esos casos, pues igual dice, oye, mira, a partir de ahora, en vez de hacértelo yo, tienes aquí un portal que te puedes pagando X o repercutiéndole el coste que tengáis o como lo queréis hacer, o depende de las condiciones que tengáis con el proveedor informático, pudierais dar una solución también a los clientes de darle algún sistema que esté también integrado en vuestros sistemas de software. Tened en cuenta que hay algunos que lo que hacen es que directamente esas plataformas para que el cliente haga las facturas, lo que hace es que automáticamente ya esa factura se os meta en la contabilidad, con lo que al final es algo que también a nivel tecnológico yo creo que va a ser muy interesante. Es más, incluso a nivel futuro, cuando entre la factura electrónica, al estar de una manera estructurada, el sistema de también poder hacer revisiones de contabilidad y esas cosas también va a ser más ágil, pero eso cuando llegue. Creo que en el chat alguien ha puesto algo. A ver. Sí, ¿lo puedes leer? A ver, sí, a ver. Vale, es que si no, esto lo leía yo. Buenos días, yo no tengo un micrófono, así que mandar un mensaje, me leéis, sí, ok. Entonces, yo como taxista, si el cliente me pide factura, se le puede hacer con papel a partir del 1 de julio, sería lo mismo que con el software obligatorio, ¿no? A ver. Desconozco lo que dice Hacienda, cómo trabaja un taxista. Lo único que te digo que si hay obligatoriedad de hacer factura, porque por tu actividad tienes la obligación de emitir factura, entiendo que tendrías que estar, entrarías en tener un software, ¿vale? Otra cosa que desconozco lo que dice realmente, porque aquí hay sectores y tal y cual, si un tema del taxi, pues si hay una obligatoriedad de en un momento dado, pues tener que estar en este sistema. Si no tienes obligatoriedad, la ley dice que si no hay obligatoriedad de emitir factura, no estás obligado en hacer esto, ¿vale? Y dicho esto, lo de siempre, asesor fiscal, lo siento por los asesores fiscales, pero él es el que tendrá que estimar si tu actividad concreta pues está obligada a emitir la factura o no, y en ese caso entiendo que si estás obligado sí que tendrías que estar en el sistema, pues al menos de las facturas que emitas, ¿vale? Tener en cuenta que muchas veces un ticket es una factura simplificada, ¿eh? Que me refiero que a veces pensamos, no, es que un ticket es una factura. Lo único que al ser simplificada no tengo los datos identificativos de a quién le vendo, pero es una factura que también está recogida en este tema. Aquí no estamos hablando que el sistema de la factura es solo para facturas completas. Estamos hablando para facturas completas, facturas recapitulativas, que es lo que hemos estado hablando antes del VAR, tickets, que al final un ticket es una factura simplificada. La única diferencia de la completa es que yo no tengo los datos identificativos de a quién le emito la factura, pero los míos sí, ¿vale? Y en un momento dado, también facturas rectificativas o tickets rectificativos, que sería el abono de toda la vida. O sea, pues he hecho un abono, que el abono técnicamente, a efectos de agencia tributaria, es una factura rectificativa. Sí que es cierto que los software actualmente, y la ley que lo contempla así, los software me están dando una opción de anular una factura. ¿Qué quiere decir? ¿Es necesario que cuando yo he hecho una factura y me he equivocado tener que hacer una rectificativa? En los supuestos que haya sido un error, ¿vale? Sí que podrá anularla, pero anularla, el software, si es un software que cumpla con la normativa, anularla va a dejar un registro. Porque si mañana la agencia tributaria va a ver esa factura, porque no estás en Verifacto y porque no la has subido, verá que tú anulaste una factura y te preguntará, oiga, ¿usted esto por qué la anuló? ¿Porque no le interesaba declararlo o porque en un momento dado realmente ha habido un error? Y si que no, mire, es que me equivoqué, pero luego le dice luego, pues ya está justificado. Pero el registro no es como los software anteriores que yo le da a eliminar y desaparece del listado, ¿vale? Entonces eso sí que es cierto que me va a permitir también anular facturas, pero va a haber una trazabilidad y va a haber una huella que esa factura, como en el momento que yo la emito ya no se puede hacer nada, pues la podré anular. Os comento, hay muchos software, porque en el momento que yo emito la factura, ya esa factura no se puede alterar, ¿vale? Al margen de que se suba a Verifacto o no se suba a Verifacto, pero hay muchos software que están introduciendo la opción de borrador. ¿Qué es un borrador? Yo hago una especie de factura, pero realmente no la apruebo ni la valido como factura, ¿vale? En el momento que yo la apruebo, normalmente en ese software aparece un candadito tal y cual, pero mientras no le dé, no la tenga como borrador, se supone que es algo que yo he hecho,
pero todavía, imagínate, estoy preparando las facturas y de momento las tengo en borrador y cuando empiece ya a facturarlas les daré a todas a probar, a probar, a probar. Pero bueno, muchos software están metiendo la parte de borrador para que en un momento dado, antes de que, por si nos equivocamos, aunque se pueda anular, ¿vale? Pues tener una especie de segunda validación y no hacerla así. O sea, la hago de golpe y si me equivoco, tal, pues algunos lo hacen de borrador y luego, pues, luego después del borrador, pues hay sistemas que incluso puedes seleccionar todos los borradores y aprobarlas todas de golpe, etcétera, ¿vale? Si no os importa, sigo leyendo las que tenemos en el chat. A ver, si la factura es para un ayuntamiento que la tenemos que enviar por e-factu, ¿tenemos que hacer por las dos vías? No. A ver, no. Lo del ayuntamiento va muy referenciado con el tema de la factura electrónica, no del sistema de la ley antifraude, la que Verifactu es una parte, ¿vale? Verifactu es porque es verificable por la agencia tributaria, ¿vale? Pero no es obligatorio, ¿vale? Eso es una normativa que entró, que las formas de pago con entidades públicas, ten en cuenta de que esto de la factura electrónica se lleva hablando, pero décadas. Se está atrasando, lo va que ahora ya llega. Y aquí no va a haber ninguna ni prórroga, eso ya está, ¿vale? Sí que es cierto que los ayuntamientos, pues si hay que dar ejemplo, pues los primeros las administraciones públicas. Lo que sí que es cierto que yo no sé si os habéis descargado algunos el programa que aparece en factura o ahí que es donde tú puedes luego subir la factura en un formato XML o en un XSGI, ¿vale? Que está ya firmado, ¿vale? Lo que sí que es cierto que ese programa, mira, yo a veces lo intento instalar en algún ordenador y aparte ya incluso la propia web de factura te dice que no está actualizado, que no tiene soporte, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto que vas a tener que hacer lo mismo, pero normalmente los software que ya se han adaptado a la ley antifraude normalmente han aprovechado para que la factura electrónica también la puedas hacer. ¿Qué quiere decir? Que yo esa factura, muchos ya, si yo subo el certificado digital a ese software y en el certificado digital ya lo tengo subido a ese software, yo desde ahí puedo directamente generar el fichero para pasarlo al ayuntamiento. No me va a tocar ir a hacerlo en el programita, escribirlo a mano, generar el fichero, subirlo, ¿vale? No lo va a subir directamente, pero al menos el fichero lo generará. Normalmente ese tipo de factura, si el programa lo tiene, os va a pedir los campos estos de grupo de gestión, grupo contable, grupo de tramitación, pues supongo que la ficha del cliente, pues pondréis esos campos para que cuando emitáis la factura desde el programa y no desde el programita este, que a veces le cuesta funcionar, pues no. Pero lo que dices ahí de tenemos que hacer por las dos vías, no. Una cosa es pasar la factura electrónica, por eso ahí que veis Verifactu y factura electrónica. Una cosa es pasar la factura a un ayuntamiento porque es dentro de su protocolo de pago, ¿vale? Y otra cosa, enviarlas a la agencia tributaria. Si estás en Verifactu, las enviarás a la agencia tributaria y para cobrar esa factura las tendrás que hacer en un formato electrónico, que es lo que habla de la factura electrónica, que a día de hoy entre empresas no es obligatorio, pero contra empresas de administración pública sí, eso lo tendrás que seguir haciendo. ¿Que lo podrás hacer con el programita que tienes actual? Mientras te funcione, sí. Que si tu programa nuevo, como ya integra Verifactu, tienes la opción de que simplemente apretando un botón ya me sale el fichero y no tengo que poner a mano todos los datos, pues mira, mejor, ¿vale? A ver, soy del sector belleza y estética, ¿estamos obligados a emitir estas facturas? Lo mismo. Actualmente hablar con asesor, porque algunos, aunque realmente vais haciendo en la caja apuntando, yo no sé si en estos sectores lo que estáis haciendo es una factura simplificada del día, ¿vale? De todas las operaciones que habéis hecho en el día. Entonces, si vuestro asesor os dice que sí que estáis haciendo factura simplificada, estaríais obligados. Si vosotros por el régimen especial, es que ten en cuenta que hay también temas de belleza y estética que están también en un epígrafe de módulos. Y entonces en el epígrafe de módulos normalmente no emites porque vas con un módulo, con unos cálculos que hace la agencia tributaria respecto a los kilovatios, los metros cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces eso, vuestro caso, pues vuestro asesor fiscal comentarle si realmente estáis emitiendo factura simplificada o no. Si es factura simplificada, sí que tendríais que, porque la ley habla de ambas cosas, ¿eh? Bueno, de momento el chat creo que he contestado a todas las preguntas. Si alguien tiene alguna duda más o alguien alguna contestación no le ha quedado claro.
Se admiten también quejas a la administración pública, "Ay, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Nos controlan?". Bueno, es lo que hay, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo otro día tengo la sensación que, por ejemplo, yo tengo un terreno y me hicieron un muro, le solicité la factura con el IVA, le pagué la factura y la verdad es que, si os digo la verdad, siempre me ha generado la duda de si ese IVA se declaró en Hacienda. Porque claro, es que al final igual le has pagado 4.000 euros de IVA Sí, y sí. en un momento dice, pero se lo ha echado a su bolsillo y yo Sí. le he pagado el IVA. Sí, sí. Y más que nada la factura por si, oye, si algún día hay un problema, se rompe algo, yo voy y le digo, oye, tengo aquí la factura emitida por ti. Entonces, al final también entender que a efectos del consumidor también le da una garantía, ¿vale? Y sí que es cierto que el tema del control y tener en cuenta que la agencia tributaria a nivel tecnológico es la que, todo lo que sea recaudación a nivel tecnológico, hay mucho dinero, mucho dinero. Y a día de hoy, pues es lo que hay. Y si al final van a poder cruzar transacciones electrónicas, van a poder, van a hacer lo que hablaba de la caja B y el fraude, pues al final, pues de aquí a unos años y cuando entre la factura electrónica, que incluso va a haber muchísimo más control, la trazabilidad incluso del pago de esa factura, pues en un momento dado, pues bueno, pues va a estar más controlado y como tienen recursos, porque ahí sí que hay, para eso hay dinero, pues entonces van a tener sistemas de inteligencia artificial muy potentes para, pues bueno, para revisar o que les salten todos los chivatazos que tengan. Y si en un momento dado, que yo creo que tarde o temprano llegará, ellos tienen toda la documentación de facturas, a día de hoy estamos hablando de facturas emitidas, ¿eh? Nadie está hablando de facturas recibidas, ¿vale? La factura recibida de momento no entra en esta ley porque es la que tú emites. Si bien es cierto que, lógicamente, como algunos sabéis, a día de hoy en el sí que tienen cruzadas todas las operaciones, tanto de compra como venta, pero los demás realmente Hacienda muchas veces cruza operaciones con el 347, que son operaciones de más de 3.005,60 euros, ¿vale? A terceros. Entonces ahí es una manera que tiene de cruzar operaciones por volumen. Pero llegará un momento que, claro, pues al final llegará un momento que tendrá el dato incluso ya no del volumen, sino de operación a operación, quién ha trabajado con quién ha hecho algo con quién. Y entonces al final, pues bueno, va a haber más control y bueno, y el mundo del control por el tema de la digitalización, pues es lo que hay. De hecho, también a tenor de esto, pues, entiendo yo que para que tampoco haya muchas quejas, pues siempre van a decir que lógicamente sacaban el kit digital. Uno de los puntos del kit digital era también en la conversión de factura electrónica. Pues lo típico que aún dicen, para que la gente, entiendo yo, que no se queje de esto, pues ya previamente fueron preparando el terreno y diciendo, bueno, si usted se va a quejar de que ahora tengo que comprar un software cuando alguien no tenía, pues usted ha tenido la opción del kit digital. Sí que es cierto que el kit digital te durará un año, la suscripción del software, pero es una manera de decir, uno de los cumplimientos de las opciones que tú podías pedir digital, estaba muy claro, aparte de software de gestión, uno era la factura electrónica, ¿vale? Con lo que en un momento dado, pues bueno, siempre podrán decir que el que no lo tuvo es porque no quiso. Otra cosa que después de pasar el plazo del kit digital ya te toque pagar lógicamente la suscripción porque no te lo van a pagar de por vida, ¿vale? Pero y podrán decir que también han puesto medios y recursos para que la gente se pueda adaptar. Yo tengo una curiosidad al respecto. Sí. Ese software tengo entendido que vale unos 6 euros, 7. Vamos a ver, es que Dependiendo en el mercado hay de todo. En el mercado, yo es que vamos a ver, tampoco quiero aquí dar ni nombres de marcas ni nada. Pero es que, claro, tener en cuenta que normalmente los software van en función de las funcionalidades y el volumen de operaciones. Porque ya en el futuro, aparte la gente piensa que no es muy positivo, pero yo sí que lo veo que es muy positivo. El mundo del software está cambiando. Si quieres, hacemos aquí una reflexión al respecto, porque está entrando lo que se llama el SaaS, Software as a Service. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de yo comprarme un programa, yo pago por un uso. ¿Qué ocurre? El pagar por un uso ya no es lo típico que compro el programa y dejaba de pagarlo y seguía utilizando, pero sí que es cierto que no pagaba el programa y no tenía actualizaciones, etcétera, etcétera. Los software ya están más como un servicio, como cuando tienes el teléfono estás haciendo un uso. Entonces, si esos software muchas veces están en la nube, al final también es cierto que en un momento dado esos software lo que me van a permitir que al estar en la nube va a ser todo mucho más accesible que si lo tengo en mi ordenador, entendedme. Normalmente a través de un navegador, incluso del navegador del móvil, yo voy a poder acceder a mis datos. Y ya no solo eso, es que hay programas que necesitan igual un servidor específico que cuesta dinero para hacer los cálculos y cómputo de las aplicaciones que se instalan en la nube
ese ahorro de software, ya no, de software y de hardware, en un momento dado lo está asumiendo. Y por ir más allá, incluso la propia seguridad de los datos. Al final, en un momento dado, entender que normalmente las empresas de software tienen unas capacidades que una pyme no tiene. Y os acordáis, no, la copia de seguridad, no sé qué, y tengo que tener el programa este, tal y cual. En teoría, cuando tú tienes una software en la nube, el que se supone, si está dentro del acuerdo de servicios, que es lo normal, que tiene que hacerse porque está en su servidor, no en tu ordenador, copia de los datos, es el de la nube. Imaginaros que vosotros entiendo que tenéis menos sistemas de seguridad que una empresa más grande. Imaginaros que ahora mismo os funde el ordenador por un virus. ¿Qué hacéis con todos los datos de contabilidad, facturación y mañana tienes una revisión de Hacienda? ¿Qué hacéis? Si está en la nube, pues en principio se supone que esas empresas tienen sistemas de seguridad, con lo que al final los software en la nube los veo más interesantes. De respecto a, por eso hay veces que también te cobran por volumen de operaciones. Por ejemplo, hay software que te pone una tarifa plana, pero hay software que te cobra más por un número de usuarios, por número de documentos emitidos. Por ejemplo, oye, si haces 1000 facturas, no es lo mismo que hagas 10.000, ¿vale? Y del mercado y todo. Normalmente se está buscando precios de unos 10 euros para el autónomo, porque el autónomo al final, dependiendo también, lo mismo, porque hay autónomos que están obligados a hacer contabilidad porque están en estimación directa, ¿vale? No simplificada. Entonces, pero hay autónomos que lo único que hacen es emitir facturas emitidas y llevar las recibidas, entonces con un software que le lleva la gestión de las facturas, suficiente, ¿vale? Pero en un momento dado, claro, cuando son empresas, lógicamente ya tienen que llevar una contabilidad, normalmente pueden llevar un módulo de activos para hacer las amortizaciones. Entonces hay software que tú tienes, si es pago por uso, normalmente los software podemos estar hablando para una pyme, micropyme, de 50 euros al mes, porque será pago por uso, ¿vale? Y si es un autónomo, pues hay de todo. Tienes desde, no sé, 10 euros, por ponerlo, ¿vale? Hasta igual 15 euros, depende de funcionalidades y volúmenes. Con lo que al final tampoco es un gran coste, ¿vale? Tampoco es entiendo que no es un gran coste. Y también es cierto, para el mundo de la asesoría y gestoría, que yo conozco, sigo teniendo bastantes amigos en el sector, que en algunos sitios su propio proveedor informático ya les ha ofrecido un sistema para que a través de la nube, vinculado con su propio programa de contabilidad, los clientes, lógicamente, les hacen pagar, con lo que teóricamente una de dos, o lo asumen o lo repercuten en el cliente, diciendo, les ponen ya un propio software para que desde ahí vayan haciendo sus facturas, les haga el trámite también y en un momento dado los datos ya le llegan directamente a lo que es la asesoría. Entonces, bueno, alternativas hay. Alternativas hay. ¿Tenemos alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Si no se os ocurre nada, nos las podéis hacer llegar con posterioridad. Intentaremos lo que os he comentado, resolverlas en la medida de nuestras posibilidades. ¿Tienes alguna duda respecto a lo que has comentado tú o algo? Bueno, yo voy a colaborar con ellas. En Muy bien. realidad. Vale, pues en principio, si nadie tiene una pregunta, lo podemos dejar aquí. Tienen el correo de María Ángeles y si no, pues Sí. a través del nuestro, que lo puedo escribir aquí también, que es Sí, el mío lo tenéis también. Disculpadme porque es que en la presentación me he despistado y no he puesto el mío. Podéis escribirnos y también les podremos hacer llegar cualquier duda. Lo que sí que nos queríamos pediros, que como ha habido algunos que no os habéis registrado en el formulario y os habéis conectado directamente al enlace, que si podéis, nos gusta siempre después de cada formación que hacemos pasar una pequeña encuesta para que la valoréis, ¿vale? Pues pasamos el formulario por aquí, por el chat. Y el que no se haya inscrito en el formulario y haya accedido directamente a la formación, por favor, que nos deje ahí pues a sus comentarios, que siempre nos sirve para mejorar y pues para plantear nuevas formaciones, etcétera, etcétera. Los que hayáis entrado por vuestro email, pues también recibiréis la evaluación por ahí, ¿vale? Solamente eso. Y ya estaría. Nada, y si a alguien le interesa recibir la formación o algo, pues las podemos enviar, lo que es el vídeo grabado, por si queréis repasar algún concepto o alguna cosa. Y en principio, pues ya daríamos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.
Sí.